antena biológica es cada uno de nosotros en su aspecto emisor y receptor de información, ¿sí? Hay muchísimas teorías de dónde venimos, ¿sí? Como siempre dijimos, bueno, es importante determinar de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque hay una profunda desconexión del humano en cuál es la dirección de su vida, ¿sí? Esta profunda desconexión, lo que quiero mostrarles en este video es una profunda desconexión aparente, ¿sí? Porque separando por capas el inconsciente, podemos darnos cuenta de que es preciso que el humano no sepa dónde va, ¿sí? Pero que el inhumano, el humano que está dentro, sí sepa dónde va, ¿sí? Entonces, por eso quiero hablar de estas antenas biológicas, en primer lugar, de estas antenas biológicas vivas, para después pasar al negativo y a estas antenas biológicas no vivas, que somos nosotros simultáneamente, ¿sí? Porque sabemos desde la física que estamos vivos y muertos simultáneamente, ¿sí? Por ende, esos muertos del árbol transgeneracional están vivos en nosotros y nosotros estamos muertos en ellos. Para poder comprender esto, vamos a tener que hacerlo desde una perspectiva abstracta, desde una perspectiva no concreta, es decir que desde una perspectiva no humana, porque el humano básicamente es si vamos por ejemplo a la palabra humano, viene de humus, viene de tierra, es decir que el humano viene de la tierra, viene de lo más concreto, ¿sí? Pero la perspectiva concreta de la tierra era la perspectiva atómica que tenían los griegos en el siglo V AC. Entonces, esa perspectiva atómica era de que el átomo era indivisible, que no se podía dividir. Entonces, es así que el humano es así, es como es y no se puede dividir, ¿sí? Solamente la perspectiva del inhumano, del humano interno, es la perspectiva que sí se puede dividir, se puede desdoblar en estratos, en capas, en frecuencias, y es la que va a dar animación a ese humano. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, esos dichos populares de los buenos mueren, ¿no? Parecía que había como una verdad ahí, pero la verdad no era una verdad literal, no era algo. Primero que los buenos y los malos ya ahí no. Pero ¿por qué a los ojos de los humanos que quedan, los buenos mueren? ¿Sí? Bueno, acá hay varias ilusiones de percepción. Una me parece que es la que hablábamos respecto de lo que sucedió con Hammer, ¿sí? Cuando una identidad deja su plano lento, automáticamente se puede filtrar con mayor facilidad el propósito que tenía esa antena biológica no viva. Entonces, es ahí en que no hay fricción entre la identidad de quien recibe la información y el que emite la información, ¿sí? Entonces, ya hay una fricción menos. Entonces, es más fácil captar el propósito que tenía esa antena biológica no viva. Y por eso vamos a ponernos disponibles a observar, a medir. ¿Cómo es esto de esas antenas? ¿Cómo el propósito puede filtrarse de una manera más eficaz cuando la persona deja en la velocidad lenta, suelta su identidad, ¿sí? ¿Por
que es más o menos lo mismo que el proceso que vamos a hacer nosotros, pero en vida, ¿sí? Porque simultáneamente sabemos que estamos vivos y muertos a la vez. Pero este ejercicio que existe en psicología es un ejercicio que se utiliza cuando la persona está muy adherida a su identidad, está muy pegada. Entonces, la estrategia psicológica es generarle un acto de psicomagia al paciente para que suelte su identidad, ¿sí? ¿De qué manera lo hace la psicología? Bueno, recreándole la situación de que la persona está en su propio entierro, ¿sí? En su propio velatorio. Entonces, bueno, cerremos los ojos por un instante. Entremos en ese cuarto, en esa habitación. Hay un cajón de madera. En ese cajón de madera yace un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Romina. Alrededor vienen personas a despedirse, algunos con una especial serenidad y otros tristes, unos con una sonrisa en su rostro y otros con llanto en su rostro. ¿Quiénes se acercan? ¿A quiénes visualizo? Visualizo a mi mamá, visualizo a mi papá, visualizo a mis hijos, visualizo a mi pareja. Todos están muy tristes por mi muerte. Entonces, termina esa jornada de velatorio y al otro día un nuevo amanecer. Cuando abro los ojos, ese nuevo amanecer es de una persona que ha suicidado su identidad desde una parte simbólica, desde la psiquis, ¿sí? Este ejercicio es muy eficaz sobre todo para personas que tienen una izquierda herida muy grande. La izquierda herida, recuerdan que todo el peso del ser está hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, es muy difícil para muchos receptores despegarse de esa izquierda herida, despegarse de ese lugar. Entonces, a veces, esa izquierda herida no puede tener otro remedio, que un gran golpe, ¿sí? Un gran golpe producido por ese inhumano. Es por eso que este dicho, los buenos mueren, tiene una lógica. Y la lógica es que esos receptores no han integrado a su inhumano. Entonces, el inhumano siempre está afuera, siempre está proyectado, siempre está concreto. Aparte, si nosotros salimos de la perspectiva subatómica, que es la perspectiva del inhumano, y nos vamos a la perspectiva atómica, el inhumano toma una polaridad negativa en la linealidad, en el eje X. Entonces, un no humano, un asesino, un dictador, un fascista, un golpeador, un violento, ¿sí? Un destripador, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso que está en negativo en el humano y no está siendo reconocido de manera abstracta, se proyecta de manera positiva afuera. Entonces,
ese inhumano va a tener que ser el que me dé a mí la conciencia y la integración de manera concreta de lo que es una situación subatómica, ¿sí? Entonces, es por eso que los buenos mueren, claro, porque los buenos están en esa polarización del bien y el mal. Entonces no pueden integrar el mal en autorreferencia, ¿sí? Por eso las religiones esto lo graficaron como pudieron, y había una filtración, ¿no? En eso de el diablito y el angelito por otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué es? La integración de las dos polaridades. Cuando la religión y la cultura fue antropomorfizando a cada uno de esos observadores inconscientes, ahí, bueno, se fue como linealizando una creencia. Y la creencia, ¿qué es lo que genera? Genera que yo me pierda el potencial de conciencia de realmente integrar esos opuestos en mí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya me lo da masticado. Y en ese masticado que me lo da el cuentito, me da el diseño lógico. Y el diseño lógico hace que yo me pierda la lógica. ¿Cuál es la lógica? El bien y el mal es una unidad, pero queda empaquetada, esa lógica queda empaquetada en ese diseño, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver el tema de la perspectiva atómica, ¿sí? Me interesa mucho esto porque cuando nosotros hablamos del humano, hablamos de un diseño, ¿sí? Un diseño humano es un diseño que nace y un diseño que muere. Y si viene de humus, de tierra, la tierra también es un diseño que nace y que muere, ¿sí? En una linealidad, en una perspectiva concreta, ¿sí? De la vida. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos todas las carreras que vienen de las humanidades, que se les llaman humanidades, vienen de esta perspectiva atómica, ¿sí? Del atomismo. Que de alguna manera nos dio esta visión materialista que nosotros tenemos hoy en día, en donde las cosas son concretas, las cosas son rígidas y las cosas son así. Y si nosotros tenemos una visión materialista de nosotros mismos, no podemos deconstruirnos más que con la propia muerte, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo observar esta distorsión de humus, humano y tierra, porque lo que nos da la condición de humanos es una perspectiva atómica, es decir, que no puede dividirse. El humano no puede dividirse, ¿sí? Es indivisible. Por eso, cuando nosotros vemos la palabra individuo, es una perspectiva un poco más fiel, ¿eh? Si bien tiene las dos vías y para eso necesito una perspectiva abstracta, tiene la individuo, ¿sí? Dividuo, que es dividir dos, ¿no? In es un prefijo que puede ser leído como no o como in, ¿sí? Entonces, internamente, ¿sí? Estoy dividido, ¿sí? En mi interior estoy dividido, ¿sí? En mi interior estoy desdoblado, ¿ok? Entonces, un individuo, desde la perspectiva atómica, es alguien que no se puede dividir, claro, y yo no me puedo dividir en dos de manera concreta y llevar la mitad de Romina a mi casa con mis hijos y la otra mitad estar acá con ustedes. No, claro que no, pero sí lo puede hacer el inhumano, ¿sí? A eso sí lo puede hacer el humano que está dentro en su interior. Sí puede estar dividido el
dividuo, puede estar dividido, ¿sí? Entonces, en el potencial que genera esa división, ese desdoblamiento, ¿sí? Que hay una diferencia entre desdoblamiento, dividido y duplicado. Fíjense que tiene que ver con estas ecuaciones matemáticas que no son otra cosa que observar el potencial que tiene el todo, la totalidad y la unidad, ¿sí? De la unidad yo puedo dividir, ¿sí? Y esa división también lo puedo multiplicar por el número de veces en que dividí previamente ese factor. Entonces, al mismo factor lo puedo restar y simultáneamente lo puedo sumar. Ahí tengo las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Entonces, en la suma que tengo los dos ejes. En la suma tengo los dos ejes, ¿sí? Lo que viene inhumano y lo que viene humano. Por eso esa filtración en esas remeras que son A positivo, ¿no? Que es una A, un receptor, una antena, con su positivo y con su negativo, con su muerto y con su vivo simultáneamente. Entonces, ese es el positivo. El negativo es solamente el eje X, ¿sí? Es el eje X, es la linealidad. Entonces, si yo veo y visualizo lo que está en la linealidad, y voy a estar restando, no voy a estar sumando, ¿sí? Por lógica. Entonces, la multiplicación, que es, bueno, agregar a un número X cantidad de veces, ¿sí? X cantidad de veces, es la X, la multiplicación. Y está dentro de la linealidad, por eso es el X, ¿sí? Si nosotros tenemos los ejes cartesianos, tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Toda la matemática está expresada en este principio cartesiano, ¿sí? Que bueno, que de hecho Descartes fue un atomista, ¿sí? De alguna manera él separó lo que es la parte ondulatoria de la parte concreta, ¿sí? Y se focalizó en la parte concreta. Entonces, ahí podemos ver que esta antena biológica no viva, René Descartes, está informando todavía al día de hoy, pero ahora está informando con un propósito negativo, es decir, un propósito que está más allá de la existencia, porque cuando se separa la ciencia de la religión o la parte material de la parte ondulatoria, ¿sí? de esta cosa intangible, cuando se separa el humano del inhumano, es ahí cuando aparece Descartes con sus ejes cartesianos y con todo el desarrollo maravilloso que nos llevó a tener hoy en día una perspectiva atómica del humano y una perspectiva atómica de la realidad, ¿sí? Es decir, materialista. Entonces, ahora esa antena biológica, René Descartes, que ahora le vamos a hacer los números, nos va a dar el propósito, como decía. El propósito es ahora vincular. Así como estuvieron separados, bueno, ahora vamos a vincular los ejes cartesianos y vamos a vincular la parte atómica con la parte subatómica, ¿sí? La parte atómica va a ser el eje X, o la parte más concreta de mayor lentitud dentro de la frecuencia de onda, y el eje Y va a ser la alta velocidad, es decir, esta parte negativa dentro de la positiva, ¿sí? Entonces, y la división es de la misma totalidad,
yo puedo dividir, yo puedo, de la totalidad, yo puedo desdoblar, ¿sí? Yo puedo dividir. Pero en realidad esa división son desdoblamientos. Son desdoblamientos, no son... la división, por eso necesito tener una perspectiva abstracta, porque lo abstracto es lo que se sabe conectado a todo lo que existe. En cambio, la perspectiva concreta separa y segrega, digamos, de alguna manera es divergente, ¿sí? Separa y segrega e ignora la conexión de todos los elementos. Por eso es importante, para poder hablar de las antenas biológicas no vivas, tener esta perspectiva abstracta que le va a dar a cada una de nuestras neuronas, que también son antenas, ¿sí? Que también son antenas, le va a dar esta plasticidad de la que tanto habla la neurociencia. En esta plasticidad que nosotros tenemos como potencial, como posibilidad, porque realmente es un potencial del humano, ¿sí? Que va a ser gestionado por este inhumano a través de una lógica, es que nosotros tenemos algo que se llama la percepción. La percepción es la neurología de alguna manera, y es también lo que nos da esta característica de antenas, ¿sí? De antenas biológicas. De hecho, cuando un ser se lo considera no vivo, es porque ha perdido esta capacidad de conectarse con el contexto a través de la percepción y a través del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, para saber cómo funciona una antena biológica no viva, tenemos que ver la característica principal que las diferencia. La antena biológica viva, es decir, una persona, un humano, como le querramos llamar, porque es simplemente un nombre que nos da un diseño, ¿sí? Un diseño lógico para operar dentro del espacio-tiempo, pero que no nos define, ya no nos define más la palabra humano, inhumano, romina, religión, estado civil, sexo. Bueno, todas esas características atómicas han servido muy bien para poder observar y medir lo tangible. Pero ahora vamos a empezar a observar y a medir lo intangible. Por lo tanto, tenemos que dejar atrás todas esas etiquetas que veníamos trayendo. Primero desde las más superficiales hasta las más concretas, ¿sí? Desde las más superficiales, por ejemplo, no sé, Romina, la peticita. Bueno, no soy ni Romina ni la peticita. El apellido, ¿sí? La descendencia. Bueno, todas esas etiquetas y características son las que vamos a ir de a poco derivando y soltando para ir teniendo una perspectiva abstracta, ¿sí? Y para poder gestionar el potencial de este sistema nervioso plástico, ¿ok? Para eso tenemos que ver cuáles son las partes fundamentales de este sistema nervioso y se los voy a hacer simple, cosa de que esto ejerza de disparador para que ustedes luego sigan investigando y pongan más cuadros a este taller que estamos haciendo. Les recuerdo que es un taller para terapeutas, pero que también hoy en día, justamente, esa palabra terapeuta también es otra de las capas o etiquetas que estamos soltando y derivando simultáneamente al tiempo de que estamos siendo soporte lógico de otra persona, ¿sí? Este soporte lógico que nosotros hacemos es un soporte lógico transicional, ¿sí? Tiene que ver con una transición que está haciendo esa identidad a una lógica, es decir, que la persona viene desde un plano 4,
viene una identidad y nosotros tenemos que hacer ese proceso de transición hacia esa lógica. Entonces, no es un contrato forever, ¿sí? Esta situación terapéutica, no, porque la lógica la persona ya la tiene, no se la estamos dando nosotros solamente le estamos dando el soporte lógico para que la persona pueda encender sus observadores lógicos que ya los tiene, ¿sí? Ya los trae con ellos. Entonces, bueno, es por esto que quiero irme al sistema nervioso y cómo opera el sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se puede desdoblar, ¿sí? O se puede dividir en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene como principal elemento al encéfalo, ¿sí? Como segundo elemento el cerebelo, y como tercer elemento al tallo cerebral. El tallo cerebral tiene tres partes, ¿sí? Esta parte, el mesencéfalo. El intermediario, ¿sí? Es el puente de Barolio. Encargado de todas las funciones automáticas de nosotros. Parece una filtración interesante saber de que todo intermediario tiene el propósito de mecanizar una situación. Y es ahí en donde, les reitero, el rol del terapeuta. El rol del terapeuta, desde una perspectiva inhumana, ¿sí? Desde una perspectiva subatómica, es el de generar el soporte lógico para esa transición que está haciendo la persona, más no de que esto se vuelva un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo de que la persona siempre tenga que venir al terapeuta, ¿sí? Porque estamos todos interconectados y de alguna manera ese mecanismo es el que hace que nosotros estemos desdoblándonos permanentemente en el eje X, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo esto, más no creo que sea lo que tenga ganas de hacer toda la vida, ¿sí? Bueno, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Y aquí tenemos a la médula espinal con cada una de sus partes, ¿sí? Cervical, dorsal y lumbar, ¿ok? Bien. ¿Cuál es la unidad de medida de este sistema nervioso central? Es decir, el fractal lógico que está conteniendo a la totalidad del sistema, la neurona, ¿sí? La neurona es esa unidad de medida, ese fractal lógico que está en todo el sistema a través de este intermediario llamado sistema nervioso, ¿sí? La neurona
Vemos un núcleo, ¿sí? Igual que la Tierra, igual que el ojo, igual que las células, ¿sí? Todo parece tener un núcleo, ¿sí? Todo parece tener un centro, es un patrón universal. Ese núcleo es esa antena, ¿Por qué? Porque esa antena es ese gran ojo encargado de emitir y recibir información, ¿sí? ¿Hacia dónde? Bueno, el cuerpo, ¿sí? Núcleo. Soma, ¿sí? El cuerpo de la neurona se llama soma. Por eso muchas biologizaciones en un pasado se las llamó enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Porque tenían que ver con el cuerpo de la neurona, la membrana de la neurona, cómo la membrana podía interactuar entre el núcleo y el contexto, ¿sí? Acá tenemos de nuevo al soma como un intermediario, ¿sí? Otro intermediario. Vamos a ver que esto es un fractal lógico de muchísimas cosas. Tenemos estas tríadas. Tenemos al núcleo, al soma, ¿sí? Y al contexto. Esta colita es la encargada de comunicarse con el contexto y de hacer la sinapsis con la otra neurona, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo que cuando nosotros nos vinculamos con otras personas. Estamos a través de un núcleo, una membrana y un contexto. Y esa vinculación se lleva a cabo a través de una oxigenación, de un origen, ¿sí? De un factor que es abstracto y que es vacío y que tiene que estar incluido en la ecuación para generar esa plasticidad que tienen que tener nuestras neuronas y nuestro sistema neurológico. Entonces, bueno, tenemos el sistema nervioso central, como dijimos, y el sistema nervioso periférico. El periférico lleva la información hacia las zonas distales del cuerpo, ¿sí? Es como el encargado de transportar, es ese moyano, de alguna manera, dentro de la linealidad, es el encargado de transportar esa información hacia la zona distal. Pero lo que pasa en el comando central es realmente quien le da la orden al cerebro de activar situaciones de emergencia, ¿sí? Situaciones de reparación, vagotonía, simpaticotonía, etc. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la percepción neurológica, porque es quien va a estar anticipando al cerebro. Esos 0,5 segundos antes, en donde nos llega la información, antes de que aparezca aquí en la pantalla mental, esa es información tomada por el sistema nervioso, por el soma, ¿sí? Si vemos también los 4 cuadrantes, tenemos el sur, oeste, a la izquierda y ma también a esa izquierda, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la reconfiguración de la izquierda acá, porque nos va a dar el soma las percepciones que van a ir directamente a cada uno de esos núcleos o a cada una de esas antenas, ¿sí? Retengan esto porque este soma va a ser el que después en un macroespacio nos va a dar otra funcionalidad. Ahora estamos hablando de un microespacio, ¿sí? Que es el espacio de las células. Ese soma es fundamental para la recepción y la emisión de información de todo el sistema de comunicación, ¿sí?